Buenos días, bienvenidos una semana más al podcast de empresas.com. Hoy tenemos el placer de entrevistar a José Alberto García Coria, director del Centro de Innovación de Vunext. José Alberto y yo la verdad que nos conocemos desde hace ya, pues creo que son 6 años, José Alberto. He estado pensando esta mañana y fue en 2015, a principios de 2015, cuando, bueno, pues en un par de sesiones del MBA en Dirección de Empresas Familiares en la Universidad de Salamanca, donde José Alberto es docente, pues bueno, pues tuvo el placer de recibir unas sesiones, recuerdo también la temática que era sobre gestión de proyectos. Así que nada, José Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenos días, Ricardo. Encantado de poder estar aquí contigo. Efectivamente, viejos conocidos, siempre un placer tenerte en cualquier tipo y con poder compartir contigo cualquier tipo de sesión. Muy bien. En esta situación, bueno, en el cual estamos todos un poco expectantes, pero muy bien todo. Sí. Pues nada, darte las gracias, José Alberto, de todo el equipo de Empresax. Vamos a hablar hoy, por supuesto, de tecnología, de transformación digital. Vamos a intentar tocar muchos términos, ¿no? que implica todo este mundo de la transformación digital. Y antes que nada, José Alberto, si nos puedes contar un poquito más sobre tu experiencia, sobre quién eres, para que nuestros oyentes te conozcan mejor. Bueno, pues siempre he estado implicado e involucrado en el mundo de la tecnología, desde los inicios hace más de 25 años en la consultora Andersen Consulting, ahora llamada Accenture, como consultor tecnológico en entornos de banca, también experiencia en creación y dirección de empresas también relacionadas con el mundo de la tecnología y luego pues desde el 2008 en el lanzamiento del Centro de Innovación, que es un centro de servicios compartidos, tanto de desarrollo, gestión, modernización de aplicaciones, como de gestión de infraestructuras TI con Vunext. Muy bien. Pues la verdad que, bueno, la primera pregunta que nos gustaría hacerte fue una pregunta que además hace pues sobre un año que tuvimos también el placer de entrevistar a Pablo Martín, CEO de Icertis, que fue precisamente pues cuando Icertis empezó a cotizar en el BM Growth, lo que era antiguamente el mercado alternativo bursátil. Le preguntamos qué entendía él por transformación digital, ¿no? Es decir, al final es un término tan amplio que muchas veces, pues los que no estamos sobre todo ni me gusta llamarlo sector, ¿no? Pero en el mundo tecnológico no lo conocemos bien, ¿no? Entonces, José Alberto, si nos puedes dar un poco tu visión, tu definición de transformación digital. Bueno, yo creo que, como dices, es un poco trending topic, ¿no? En los últimos años. Yo creo que, al fin y al cabo, esto viene por la necesidad de todas las compañías de evolucionar, de gestionar mejor y sacar mayor partido a su información, a los datos que genera, para generar valor. Todo esto se traduce al fin y al cabo. Sí que es cierto que hay una parte muy ligada a digitalización, es decir, al fin y al cabo implantar todo lo que puede ser tecnología en la compañía, pero bueno, digitalización al fin y al cabo solo tiene que ver con la tecnología. Transformación digital va más allá y al fin y al cabo implica también un cambio cultural, un cambio en las personas, en la forma que tienes de abordar, de entender tu mercado, de entender tus clientes y de poner a su disposición servicios y productos que sean los que desean, adelantarte también incluso a sus necesidades, ofertando productos en el cual la experiencia también de usuario también va a tener un valor añadido. Y luego también, pues no solo es digamos, la parte de cliente, sino también pues la parte, digamos, interna de tu compañía y es, al fin y al cabo, qué es lo que tienes que, cómo se traduce, digamos, en implantación, en mejora de tus procesos, en implantación de herramientas, de tecnología en tu compañía, de optimización también de todos los procesos operativos para poder, digamos, dar respuesta a ese nuevo enfoque que tienes con tus clientes. Todo esto, pues, es transformación digital.
siempre se dice que al fin y al cabo, claro, tú implantar una herramienta nueva en una compañía, bueno, pues es algo sencillo, digamos, en cuanto a días, en cuanto a esfuerzo, pues puede llevar días, semanas, meses, pero bueno, es algo rápido. Cambiar un proceso también, yo creo que bueno, pues es algo similar en cuanto a escala de tiempo. Lo que sí es mucho más complicado, pues es cambiar la cultura de la compañía, es decir, las personas. Las personas, pues todos tenemos unas fases, digamos, cuando tenemos que estar implicados en algún tipo de cambio y entonces, pues toda esta, digamos, esas fases por las cuales pasa una persona es lo que más lleva en una compañía. Entonces, cambiar la cultura de una compañía, pues yo creo que es lo que más tiempo lleva y lo que también necesita mucha implicación, mucha involucración de las personas, que todo el mundo entienda bien el propósito de las acciones que se están llevando a cabo y es algo también que normalmente pues, no se les da importancia en las compañías. Se entiende que, bueno, este cambio lo entiende todo el mundo va a implicarse en este cambio, lo va a entender, pero pues no es así, es algo en lo cual hay que hacer hincapié y también es parte de la transformación digital. Ujú. Totalmente de acuerdo, ¿no? Esa doble visión que has explicado muy bien, ¿no? Lo que es un poco la parte interna y también, por supuesto, la parte, digamos, con terceros, con clientes. ¿Hay algún marco, digamos, común, pues, de términos, ¿no? Cuando me hablo de términos me refiero, pues, a expresiones que todo el mundo, pues, escuchamos, ¿no? Como Big Data, Industria 4.0, blockchains, inteligencia artificial, que se repitan en el 90-95% de las organizaciones en las que, pues, obviamente entráis a hacer un proyecto, digamos, de transformación digital. Yo creo que lo primero, que al fin y al cabo, pues toda, digamos, esta explosión digital conlleva es el utilizar la información, el dato que tienen las compañías, tanto para entender mejor a sus clientes, para poder entender la variabilidad de sus procesos, todo lo que son métricas, indicadores, tanto de ventas, de niveles operativos. Entonces, todo realmente gira en torno al dato. Es decir, todas las empresas generan datos. Pueden ser con sensores, pueden ser con información que está metida manualmente o que se genera automáticamente, pero la clave está en generar no solo ese dato, sino en transformarlo en información y para que esa información genere conocimiento para la compañía. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones, mejores decisiones para la compañía. Entonces, todo lo que es relativo a la gestión del dato, cómo estructurarlo, cómo modelarlo, cómo sacarle partido, yo creo que es la clave para cualquier compañía, sea una pyme o sea una gran compañía. Entonces, todo lo que tiene que ver ahí, pues el manejo del dato es no solo para hacer un análisis de qué es lo que ha pasado, es decir, analizar el pasado y entender por qué estamos en esta situación, sino también utilizarlo de manera predictiva, es decir, que nos dé información de a futuro cuál va a ser la tendencia. Entonces, pues bueno, a partir de ahí existen muchos términos relacionados con los datos, como puede ser analítica del dato, analítica de negocio, Big Data, que es un tema pues, incluso más amplio, en el cual también se analizan datos. Los datos pueden ser estructurados o no estructurados, es decir, si alguien analiza, pues no sé, lo que se puede llegar a decir en, no sé, en una red social, por ejemplo, bueno, no está estructurado, no está modelado, pero también es información que se genera, pues todo eso también es lo que se llama también Big Data. A partir de ahí, una vez que, digamos, se hace uso del dato para esa información, lo que puede haber detrás es prácticamente infinito. Todo lo que puede ser inteligencia artificial, que también está de moda, al fin y al cabo, pues es simular algoritmos para llegar a, bueno, no simular la mente humana, pero al fin y al cabo los comportamientos y las percepciones eh, humanas, ¿no? ¿A qué se refiere? Pues, por ejemplo, puede ser análisis de sentimientos, ¿no? Puede ser interesante analizar los sentimientos, pues no sé, por ejemplo, en redes sociales o en cualquier tipo de entorno, pues para saber pues, qué tipo de humor tiene ahora mismo la persona, para poder detectar y hacer acciones preventivas.
Puede ser también lo que se llaman los famosos chatbots, que son los asistentes conversacionales, que bueno, pues son esas ventanas emergentes que vemos en muchas web, ¿no? Que nos sale una foto de un operador o una operadora, pensamos que hay un humano detrás, en el 95% de las veces no hay nadie detrás, pero bueno, es un robot entrenado, un asistente virtual entrenado que es capaz de detectar nuestra intención, capaz también de generar esa conversación para aportarnos la información normalmente pues alineada con los productos y servicios que aportan la compañía. Entonces, todo eso también pues es inteligencia artificial y también bueno, algoritmos más de mayor nivel, como puede ser Machine Learning, Deep Learning, que al fin y al cabo pues simulan un poco lo que pueda ser, llegar a ser razonamiento, digamos, para hacer previsiones o predicciones, digamos, de comportamientos. Todo esto es pues los términos que van alrededor de transformación digital, también todo lo que es mundo de IoT, que son pues todos esos sensores, ¿no? Como Internet of Things, como todos esos sensores o esa sensórica o sensorización nos aporta información y datos, pero al fin y al cabo, como ves, todo va y gira en torno a datos, ¿vale? Eh, y entonces, todos estos términos pues son los que van en torno a lo que es transformación digital. Hablabas antes también de blockchain, que blockchain pues es simplemente una forma, digamos, de asegurar que las transacciones que pueden estar involucradas en un proceso no pueden ser alteradas, son fiables, son confiables y en el cual, pues bueno, todos los actores involucrados en ese proceso, pues pueden ver, digamos, su parte o están involucrados, digamos, en todo ese proceso. Normalmente se utiliza en temas de trazabilidad. Muchas empresas, por ejemplo, de alimentos ahora, pues simplemente con el código QR que tienes en el alimento, puedes ver, pues, no sé, si es, por ejemplo, pollo, ¿no? Pues, bueno, de qué granja procede el pollo, qué tipo de certificaciones tiene, qué tipo de alimentación ha tenido, por qué fases, digamos, ha pasado luego hasta llegar en la cadena, digamos, hasta el supermercado, desde la temperatura, cómo fue transportado. La verdad, pues bueno, muchísima información también de análisis de componentes que puede tener a nivel sanitario. Todo eso para facilitarnos esa información. Y luego también en el mundo incluso legal ahora, pues con todo lo que puede ser contratos, es decir, también se puede añadir precisamente esa fiabilidad y esa no vulnerabilidad en torno a toda esa cadena, pues para los términos legales, digamos, de un contrato, lo que llaman smart contract, ¿no? Contratos inteligentes, en el cual, pues bueno, de manera, a medida que va avanzando en la cadena todo el proceso, pues se va generando, digamos, toda esa información y en base a los contratos, es decir, las reglas que puede tener cada actor en ese proceso, pues bueno, asegura que se van cumpliendo. Sí. La verdad que es increíble, ¿no? Porque me quedo con lo que estabas hablando del blockchain. Hace poco leía que una de las compañías más, yo creo que más conocidas de Salamanca, de ibéricos, precisamente había implantado esta metodología para lo que comentabas, para el tema de la trazabilidad, ¿no? Y yo me lo preguntaba para mí, ¿no? Al final digo, dentro del conocimiento que tengo del tema del ibérico allí en Salamanca, pues obviamente por mi experiencia pasada en el IME, al final digo, tiene mucho mérito también, ¿no? Es decir, vuestro trabajo, el ser capaces de poco a poco ir metiendo todos estos términos, todo lo que has comentado que está dentro de lo que sería la transformación digital en este tipo de empresas, ¿no? Que muchas veces, pues obviamente, creo que primero tendréis que hacer un trabajo de concienciación de esa cultura, digamos, empresarial, pues empezando, creo, desde arriba y arrastrando hacia abajo toda la organización, de que sean conscientes de la importancia que tienen estos cambios y que realmente yo creo que no es una opción, ¿no? Al final, es decir, o te embarcas en ellos o seguramente poco a poco te puedas ir quedando fuera de juego, ¿no? Y aprovecho eso para enlazar con la siguiente pregunta que teníamos, que obviamente pues yo creo que ya ninguno de los últimos podcasts que hemos hecho hemos podido evitar de hablar de ello, ¿no? El tema del impacto del COVID, cómo ha cambiado también la agenda, ¿no? de la transformación digital de las empresas. Es cierto, para retomar tu última reflexión,
Sí que todos los proyectos de transformación digital tienen que estar impulsados, por supuesto, por la dirección. Tienen que ser la dirección de la compañía que no solo lo impulse, sino que crea en ello y que, pues, al fin y al cabo, sea capaz de realizar esa atracción a todas las personas involucradas, a todos los trabajadores de la compañía, para que ese proyecto llegue a buen término. Sí que es cierto que el COVID, bueno, pues está claro que ha marcado un antes y un después. Según varios análisis y estudios, dicen que la transformación digital se ha acelerado. Los planes que podían tener las empresas a 5 o 6 años se han acelerado en un año. Es decir, precisamente a raíz del COVID. Y es cierto que todas las empresas de tecnología, hemos visto que al fin y al cabo todas las empresas han demandado a lo largo de este año durante la pandemia eh, muchos servicios con el fin, al fin y al cabo, acelerar los planes que podían llegar a tener, como he dicho antes, a 5 o 6 años, acelerarlos prácticamente en un año, en este año. Entonces, pues bueno, esto sí que ha sido, yo creo, pues un efecto positivo, pero yo creo simplemente ha sido como tomar conciencia de manera real de las necesidades que hay de implantar la tecnología y la transformación digital. Eh, Hemos visto que, bueno, pues en el mundo de la educación, pues ha sido a través de enseñanza virtual, ¿no? Bueno, todo lo que son sistemas de videoconferencia, pero puede ser también, pues, ser capaz de tener la misma operativa que tenías en tu oficina, en tu casa, ¿no? A través de, bueno, sistemas de teletrabajo, de escritorios virtuales, etcétera. Hemos visto, pues, ferreterías que de repente, pues, decían que no me vienen los clientes, ¿qué hago? Y simplemente han puesto una tienda online y han visto que, oye, si es que además no solo vendo en mi ciudad, ¿no? Al vecino de la esquina que venía aquí todos los días a comprarme unos tornillos, sino que a miles de kilómetros o cientos de kilómetros a otras ciudades. Entonces, estas implantaciones muy sencillas, pero que al fin y al cabo han digitalizado las pymes y los comercios, pues han sido, yo creo, clave y también para reinventarse. Sí que es cierto que, bueno, todo no es de color de rosa. Muchas compañías están sufriendo y han sufrido un impacto muy alto. Incluso algunas, pues, han tenido que cerrar, pero muchas de ellas pues han sido capaces de reinventarse, ¿no? Desde, pues, una propia autoescuela que de repente, pues, hace mucho de los contenidos de manera online. Es decir, esto ha afectado de manera muy distinta a grandes o pequeñas empresas, pero todas han llevado a cabo algún tipo de cambio, al fin y al cabo, que permite toda esta transformación digital. En cuanto al COVID, también antes hablábamos de muchas tecnologías, de blockchain, de IoT, de Big Data. Hay una que no nos debemos olvidar, que es todo el mundo de la ciberseguridad. Cada vez es más importante. Hablamos del dato. El dato es el mayor activo que tienen las compañías, la información. Sin esa información, primero, no pueden funcionar, y luego es información confidencial, es decir, hay que asegurarse que no que está en el sitio debido. Precisamente a raíz del COVID, ahora decían que la mayoría de los ciberataques ahora iban a ser en torno a la cadena logística de la distribución de las vacunas, que, bueno, agencias del medicamento habían sido hackeadas. Pues bueno, primero para tener información, pero yo creo que esto al fin y al cabo va de casi geoposicionamiento, ¿no? Es decir, claro, hay una batalla muy dura entre qué economía se va a recuperar antes y la vacuna va a ser la clave. Entonces, bueno, hay muchos intereses políticos e internacionales, pues, por recuperarse antes o después. Hablábamos antes de todo lo que es sensores. Bueno, hablaban de que muchos de los ataques que se podían llegar a efectuar era simplemente la capacidad de apagar uno de los contenedores que, digamos, que estaba refrigerado, y claro, si se apagaba, pues, esa cadena de refrigeración, la vacuna, digamos, ya se estropeaba, y entonces ya no iba a ser posible vacunar a la población. Entonces, como vemos, la verdad es que es un mundo, bueno, yo diría casi como de ciencia ficción, ¿no? Que no te lo crees, pero es la realidad, ¿no? Entonces, este es el mundo en el cual estamos ahora. Totalmente. La verdad es que, bueno, que hace un año ninguno esperábamos que íbamos a estar como estamos, ¿no? Y la verdad que ha sido un reto para muchas compañías, para muchos sectores.
Yo creo que para el vuestro, ¿no? Para el de la consultoría IT, lo que comentabas antes, ese aceleramiento que ha habido en cumplimiento de las agendas de transformación digital y en adelantar esos datos que dabas, ¿no? Pues de 5 a 6 años a hacerlo en uno, sin duda, pues para vosotros ha tenido que ser algo que también os ha trastocado vuestros propios planes estratégicos y planes de negocio, ¿no? Uno de los puntos siempre, digamos, pues obviamente imprescindibles en cualquier empresa, y yo creo que más en cualquier nicho de consultoría, ¿no? Es el tema de la adquisición y retención de talento. Ahí pues en compañías de consultoría IT vemos, José Alberto, que por ejemplo pues, en los entornos universitarios pues, van surgiendo hubs, como por ejemplo pues, en la Universidad de Salamanca, ¿no? Que cuenta con el parque científico. ¿Qué importancia tienen estos, digamos, estos hubs que van surgiendo en las diferentes universidades de España y, por supuesto del mundo para empresas como la vuestra? Lo que generan es un ecosistema de conocimiento y donde las empresas, bueno, y todos los agentes involucrados tienen la capacidad de compartir iniciativas, cada uno con su conocimiento desde una pequeña empresa, pero se puede juntar con otra pyme que tiene un conocimiento especial en algún tipo de producto. En cuanto a la tecnología, ahora mismo hay muchísimas áreas y las necesidades de perfiles son muy altas. Puedes ir desde la ciberseguridad, analista de datos, científico de datos. La verdad es que hay un abanico de tecnología ahora mismo muy amplio y obviamente hay muchísima más demanda que oferta. Entonces yo creo que la batalla de todas las empresas tecnológicas por el talento y la atracción de talento es muy alta. Ahí las universidades juegan un rol muy importante, porque al fin y al cabo son quien tiene la capacidad, digamos, de nutrir con esos recién titulados todas estas compañías con esta demanda. Sí que es cierto que pues hay que hacer unos esfuerzos también muy grandes y las formas, digamos, de atraer el talento también está cambiando. Eh, ya no vale pues simplemente poner un anuncio o dar una charla y que pues te lleguen miles de candidaturas. Ahora mismo, pues bueno, también el, el talento, digamos, hay que ser capaz de atraerlo con proyectos interesantes, con acciones que se puedan llevar a cabo alrededor de la compañía en torno a responsabilidad social corporativa, es decir, un proyecto que sea atractivo. Eh, en el caso de nuestra compañía, se realizan, por ejemplo, lo que pueden ser hackatones, que son esos desafíos o esas competiciones en el cual distintos grupos de alumnos o de estudiantes desarrollan durante un día o dos algún tipo de solución en torno a una temática que propone la compañía. Pues bueno, al fin y al cabo es una fuente de atracción de talento y de detección de talento. Y también, pues bueno, para las compañías una forma de también generar esa imagen directa, digamos, de qué acciones lleva a cabo, qué profesionales son los que trabajan en él durante, por ejemplo, pues estas sesiones, ¿no? Luego también, pues todo lo que puede ser desarrollo de proyectos conjuntos con las universidades en torno, pues puede ser en torno a metodologías ágiles, por ejemplo, que es una forma de gestionar con iteraciones muy cortas, entregando producto con retroalimentación muy continua en torno a ciberseguridad. Y bueno, pues eso también es una forma de involucrar a las universidades donde están, digamos, esas capacidades que necesitan las empresas, pues para, digamos, atraer. Y también, pues es una forma de, también se comenta que algunas veces, pues bueno, los planes educativos pues pueden no estar, digamos, idealmente alineados con las necesidades más actuales, que es cierto, pero bueno, es muy difícil. Se dice también que bueno, los perfiles que se puedan necesitar quizás dentro de 5 años no existan ahora mismo en el mercado. Es lo que hemos visto, pues por ejemplo, en blockchain, no sé, yo diría que hace 5 o 6 años nadie sabía, se hablaba de blockchain.
ahora se necesita desarrolladores en blockchain. Es decir, yo creo que la capacidad básica que tienen que tener ahora mismo tanto personas con experiencia como recién titulados para incorporarse es la capacidad de adaptación. Yo creo que es la clave. Hablabas antes que es un entorno cambiante, es lo que se llama entornos VUCA en inglés, de bueno, variable, incierto, cambiante y ambiguo. Esa es la realidad. Entonces, y lo hemos visto con esta pandemia. Es decir, yo creo que la capacidad más importante, tanto a nivel de individuos como de compañía, es ser capaz de adaptarse al cambio. Se viene comentando que al fin y al cabo, pues bueno, no es la persona o el animal más inteligente y el más fuerte el que sobrevive, ¿no? Sino pues al fin y al cabo el que mayor capacidad de adaptación tiene, ¿no? Es bueno, la famosa frase de Darwin, que estudia la evolución humana, y esto sigue siendo vigente, y esa es, yo creo, va a ser la clave para cualquier compañía, la capacidad para adaptarse. Sí, efectivamente. Sí, yo creo que, bueno, volviendo un poco al tema de, pues, de las iniciativas, ¿no? Que suele haber en los entornos universitarios, yo creo que es totalmente positivo. Escuchaba hace poco un podcast, creo que entrevistaban a Javier Castellanos, que, bueno, vive ahí también en Salamanca, trabaja en Orange, que decía eso, ¿no? Que parece que recientemente la universidad está un poquito más cerca de lo que es la sociedad que quizá hace pues 20 años, ¿no? Que parece que poco a poco, aunque todavía, por supuesto, desde mi punto de vista queda mucho camino por recorrer, pero ese acercamiento se está produciendo, ¿no? Y luego entiendo que el segundo desafío que hay, José Alberto, que también lo has mencionado brevemente, ya no solo esa adquisición, sino también esa política de retención, ¿no? Porque al final entiendo que son perfiles muy difíciles de conseguir y luego, por supuesto, que también pues se invierten recursos en esa formación continua que en un sector como el vuestro, pues obviamente, bueno, yo creo que en ningún sector, ¿no? Pero en uno como el vuestro yo creo que se hace más latente. Entonces, como retención, ¿qué políticas se suelen establecer? Yo creo que la formación es clave, pues en esa capacidad precisamente de adaptación. Cuanto mayor formación, mayor preparación tienes y mayor capacidad de adaptación vas a tener. Yo creo que todas las líneas de formación y de aprendizaje para los profesionales de las compañías es en lo que están trabajando la mayoría de las compañías para tener profesionales preparados y bueno, todos los planes de formación que puedan existir, pues yo creo que son una de las prioridades que existen para cualquier compañía. No solo por ejemplo, puede ser en conocimientos especializados, pues, por ejemplo, en tecnología, sino también en lo que llaman soft skills, ¿no? Que son esas habilidades blandas, ¿no? Que son más, pues bueno, competencias o habilidades transversales, como puede ser pues la comunicación, el trabajo en equipo, gestionar una planificación. Yo creo que esas competencias transversales también son lo que va a aportar, digamos, pues lo que se puede denominar el profesional en forma de T, ¿no? Es decir, una barra vertical que es tu especialización, pero bueno, una barra horizontal que te va a permitir pues moverte, digamos, con distintas competencias y ser capaz de adaptarte. Ese yo creo que es la prioridad de todas las compañías en torno a, pues, al fin y al cabo, el talento, que es bueno, de las mayores prioridades que pueden tener cualquier compañía. Ujú. Sí, sin duda una de las vías rápidas, entre comillas, ¿no? De adquisición de talento es el tema de, pues el de adquirir, el de fusionarse con otras compañías, ya sea del mismo segmento, de segmentos diferentes, ¿no? Recientemente, pues hemos visto una operación muy sonada que fue la compra de Slack por parte de Salesforce. Luego también, pues el año pasado, ¿no? IBM que se hizo con Red Hat, Accenture también ha hecho adquisiciones recientes, GFI que se hizo con IECISA, digamos, con la pata informática del Corte Inglés. Y en el entorno, un entorno que seguimos nosotros mucho, ¿no? De las pymes, dentro de lo que es el BM Growth, del antiguo mercado alternativo bursátil, pues muchas empresas están saliendo a cotizar precisamente por tener más visibilidad y conseguir, digamos, capital, fondos
para poder adquirir empresas pues más pequeñitas, igual de 10, 15, 20 trabajadores, e ir incorporando, digamos, esos especialistas, esos expertos a sus plantillas. Además de, digamos, de efecto claro, ¿no? Es decir, de esta consecuencia clara que tiene una operación corporativa dentro del sector, ¿cuáles piensas, José Alberto, que pueden ser, digamos, otros motivos también que impulsan a grandes compañías o, como comentaba, a compañías más pequeñas a adquirir pues, otras empresas dentro del sector de la tecnología? Bueno, yo creo que adquirir una compañía puede ser no solo tanto desde el punto de vista de profesionales, de talento, de conocimiento, sino desde el punto de vista de la orientación que quiera dar a su compañía. Adquirir una compañía, bueno, te da no solo más músculo en quizás la actividad que ya estás llevando a cabo, sino que te abre también nuevos mercados. Puede ser desde una vía de, bueno, añadir conocimiento de tecnología si no lo tienes, como pues no sé, muchas compañías adquieren compañías de expertas en análisis de datos o que tienen un algoritmo para analizar los datos o que adquieren, como he dicho, pequeñas compañías de 12, 14 personas en torno a blockchain, por ejemplo. Bueno, eso es conocimiento, digamos, directo que puede entrar en cuanto a tecnología, pero también yo creo, pues, posicionamiento de las compañías en cuanto a nuevos mercados. Aquí una compañía te posiciona en un mercado en el cual no estás, no tienes conocimiento, pero bueno, la empresa ya está. Entonces, todas esas sinergias que pueden también llevarse a cabo están muy meditadas por las grandes compañías, no son pasos que se dan a modo experimento, sino que bueno, detrás hay una clara intención, digamos, de estrategia, que algunas veces pues igual desde el primer momento no se entiende muy bien, pero bueno, están muy premeditadas. Pues, por ejemplo, las que has comentado de Salesforce con Slack, bueno, pues igual así como que no puede verse, digamos, el sentido o el propósito, pero bueno, estoy seguro pues que hay unas sinergias muy claras eh, que están en mente y bueno, yo creo que también antes hablábamos de información, la información ahora mismo también es, y los negocios ya no son lineales, es decir, no son, digamos, con un incremento, digamos, lineal, sino que la información es la clave y permite a los negocios propulsarse de manera exponencial, ¿no? Y hay muchas compañías que, al fin y al cabo, claro, cuando tu incremento de negocio no es de multiplicado por 10, pero sino multiplicado de 10 elevado a potencia 2 cada año, esto hace que tengas un crecimiento y que tengas que estar preparado. Yo creo que esa diferenciación entre lineal y exponencial es algo que estamos viendo en torno a este concepto de exponencialidad. Las organizaciones exponenciales que también ahora mismo están, digamos, de moda, sobre todo funcionan en base a la información, no en base a activos fijos. Siempre hay una historia que me gusta, digamos, contar porque es muy representativa de este concepto de lineal y exponencial. em, y es, pues, por ejemplo, yo creo que en el 2007, Nokia, que bueno, pues todavía estaba ahí, era el gigante, ¿no? de la telefonía, adquirió una empresa por 8.000 millones de dólares que se llamaba Navtec, porque esta empresa lo que tenía era sensores, digamos, en las carreteras. Y bueno, Nokia vio que bueno, pues todo el mundo, el mercado de monitorización de tráfico, eh, de manera en tiempo real, pues podía ser algo muy interesante, ¿no? Era los inicios, igual de un poco de la navegación con mapas y dijo, pues si tenemos estos sensores en las carreteras, pues nos va a dar información sobre el tráfico, ¿no? Esto era pues un enfoque lineal, es decir, físico. Contábamos con esos sensores. Eh, Al poco de adquirir Nokia Navtec, había una empresa que se llamaba muy pequeña, una empresa israelí que se llamaba Waze, ¿no? Que ahora pues todos conocemos. Sí. Ella tenía, digamos, el mismo sistema, pero los sensores era el propio teléfono móvil.
el propio smartphone, ¿no? ¿Esto qué permitía? Pues lo que permitía era no depender del mundo físico de la implantación de estos sensores, sino de tener, contar con la información que te podía proporcionar esos sensores virtuales, que eran los propios los propios teléfonos móviles y los propios smartphones, para, digamos, pues tener esa información. En 2 años, UACE tenía el mismo número de información de tráfico que tenía Navtec con los sensores, pero a los 4 años tenía más de 10 veces más. ¿Por qué? Navtec dependía de la implementación física de sensores, pero UACE realmente simplemente cada usuario que se conectaba a esa plataforma era ya otro sensor. Entonces el mundo va por ahí. Obviamente no os cuento cómo acabó esto, porque evidentemente no acabó muy bien para Nokia, que pasó en 2012 con tener una valoración de 140.000 millones a 8.000 millones, que curiosamente es la valoración por la que ella compró Navtec en su día. Y bueno, pues Navtec, que al año siguiente, en 2013, fue adquirido por Google simplemente por 1.000 millones, ¿vale? Es decir, 8 veces menos. Entonces, como veis, yo creo que el mundo va por la capacidad que tienen las compañías por gestionar la información. Y la información es la que te permite, digamos, ese crecimiento exponencial que no te permite el mundo físico. Entonces, pues todo lo que son organizaciones exponenciales utilizan, digamos, activos externos, ¿no? No propios, pues como puede ser, por ejemplo, plataformas como Airbnb. Airbnb es, bueno, salvo por el pequeño traspiés de la pandemia, pues es la mayor compañía al fin y al cabo de alojamiento. Curiosamente, no tiene absolutamente ningún activo propio. Es decir, o sea, no es un hotel que compre un edificio que lo restaure. No, no. O sea, pone a disposición alojamientos de personas que simplemente pues, ofertan su alojamiento. ¿Y qué ofrece simplemente? Pues la plataforma para poner en contacto personas que demandan alojamiento con personas que tienen ese alojamiento. ¿Qué permite? Mundo virtual, información, y así es como pues, tiene ahora mismo un parque de alojamientos que sería imposible pensar que puedes tener si no trabajas bajo esa perspectiva de activos externos. Entonces, bueno, yo creo que es por donde va, al fin y al cabo, el uso de la información y por donde va el mundo digital de las compañías. Sí, toda esta información que comentas, que al final es el activo más clave, pues está también habiendo un boom, ¿no? En otro, digamos, segmento que comentabas antes, que es el tema de la ciberseguridad, que se hace imprescindible el invertir en ciberseguridad, en que las pymes también tengan esa concienciación de que no deja de ser algo muy, muy valioso y donde hay que invertir recursos. Y bueno, y ayer tuvimos un ejemplo, ¿no? Que comentábamos antes fuera de micro, ¿no? De cómo Google pues tuvo una caída de 1 hora y cómo nos afectó eso a todos, ¿no? Es decir, ya no solo a nivel profesional, sino a nivel cotidiano, ¿no? Es decir, al final, obviamente, esto te dice, vale, está muy bien todo el tema de la transformación digital, vamos muy, muy deprisa, estos avances a mí por lo menos me hacen la vida más fácil, ¿no? El estar aquí en Madrid, el coger el Google Maps y el poner para venir a la oficina y venirme por donde hay menos tráfico, pues me ahorra mucho tiempo a lo largo de la semana y a lo largo del año, ya ni te cuento. Pero al final, José Alberto, ¿cómo piensas que este riesgo, ¿no? digamos, de ciberseguridad o de que un gigante mundial como Google desaparezca de un día a otro, cómo puede afectar eso a la gente, a los mortales como nosotros, ¿no? Bueno, yo creo que esta es una reflexión súper interesante, ¿no? Sí que es cierto, además, pues los comentarios que se ven en la red hoy es Google no cayó, además fue una caída a nivel mundial, ¿eh? O sea, no fue local ni regional, sino a nivel mundial. La caída fue de poco más de 1 hora, pero todos los comentarios, claro, la gente dice, se me hizo eterno. Pero ¿por qué se me hizo eterno? Yo creo que la apuntas de manera muy, muy relevante. Es decir, la dependencia que podemos llegar a tener
en concreto de Google, que yo creo que es un monopolio que, bueno, merece la pena reflexionar sobre ello. Si no tenemos Google, date cuenta que no tenemos correo electrónico, es decir, que somos incapaces de vivir sin correo electrónico. O sea, perdemos la comunicación con cualquier persona, cualquier empresa. Una empresa sin correo electrónico, bueno, puede seguir produciendo, pero es que, o sea, le falta mucho y tiene un impacto importante. Las personas no podían acceder a sus archivos, claro, que estaban en la nube, ¿no? Con Google Drive, por ejemplo. Claro, o sea, ¿qué haces si ya no tienes tus archivos? No tienes información, que es lo que decíamos antes. Va todo de información. ¿Qué haces lo que dices tú? Si de repente estás en la carretera, claro, o sea, nadie usa un GPS que no sea a través del móvil. Y bueno, el GPS que utilizamos es el de Google Maps. Claro, ya no tienes navegación. O sea, yo creo que merece la pena meditar sobre la importancia que tiene esto. Entonces, claro, fue, o sea, muy sonado y es algo con mucho impacto. Ha impactado, además, bueno, muchas empresas trabajan también con Google a nivel profesional, es decir, pues han visto parada su, su actividad o impactada en gran medida. Entonces sí que nos debe de hacer reflexionar primero sobre la dependencia que podemos llegar a tener de ciertas compañías, sobre la importancia que tiene la información para nosotros, que al fin y al cabo ahora mismo es clave, y yo creo quizás en sistemas de respaldo, ¿no? Es decir, tener un plan de contingencia, que bueno, durante la pandemia se ha hablado mucho, es decir, oye, un plan de continuidad de negocio, es decir, ¿qué pasa si? Y el qué pasa si es, oye, ¿qué pasa si no tengo esta información disponible? Es decir, tengo una información de respaldo donde pueda acceder a ello. ¿Qué pasa si no tengo comunicación con un operador de telefonía? Tengo un plan B. ¿Qué pasa si, bueno, lo hemos visto, oye, muchas compañías tenían planes de contingencias de, oye, si sucede una catástrofe en mi oficina, las personas pueden teletrabajar, ¿no? Bueno, todas las grandes compañías sí que tenían, digamos, esos planes de continuidad de negocio, pero claro, la mayoría no. Entonces, claro, o sea, nadie pensaba, oye, a ver, esto de qué riesgo hay que de repente haya una pandemia y que nadie pueda venir a trabajar. Pues yo creo que era el mismo de, oye, ¿qué pasa si hay un terremoto y ya no tengo oficinas? ¿Puede trabajar mi personal en remoto? Pues ese de, es que esto no va a ocurrir nunca, pues pasó. Y yo creo que todas las empresas que estaban preparadas con esos planes de continuidad de negocio, pues también han tenido un plus porque han sido capaces de un día para otro poder tener continuidad. Yo creo que ahí sí que es cierto que las empresas tecnológicas pues igual tenían un plus en cuanto a, bueno, a esa previsión, o las grandes compañías, y bueno, han sido capaces de dar continuidad a su negocio en modo remoto, con prácticamente toda su plantilla trabajando fuera, claro, para actividades en el cual más orientadas a información y a conocimiento. Pero bueno, en este camino pues sí que es cierto que hay muchos negocios que, bueno, no podían trabajar solo con la información, que dependían de infraestructura física y de un negocio físico, pues todo lo que puede ser hostelería, y que se han visto impactadas de manera relevante. Esperemos que ya este 2020 se acabe cuanto antes, porque no sé qué más podría pasarnos. La verdad que está siendo un año, vamos, a nivel, olvidándonos por supuesto de todo lo que ha pasado, ¿no? A nivel salud, que yo creo que por supuesto es muy triste, pero a nivel empresarial, a nivel organizacional, está siendo un desafío constante para muchas compañías. Para terminar, no te queremos quitar más tiempo. Bueno, darte por supuesto de nuevo las gracias por acompañarnos, y te queríamos preguntar, pues yo creo que ya que es un tema pues muy, muy relevante para las compañías, para todos esos empresarios que seguramente escuchen este podcast, si nos puedes recomendar pues algún libro, ¿no? que recomiendes para leer, para precisamente pues esa concienciación de la que hablábamos antes, pues se pueda despertar, ¿no? en alguna de las personas que nos escuchen. Para mí hay un libro muy relevante en cuanto a este paradigma de organizaciones exponenciales, de que cuál es el valor y la relevancia de la información, cómo se puede crecer no de manera lineal, sino pues de manera exponencial,
cómo las interacciones que se pueden tener no solo con tus clientes, sino con ecosistemas de innovación que comentábamos antes, como pueden ser los hubs, y cómo al fin y al cabo, pues la base puede estar en no tener activos, digamos, fijos, contar con comunidades, con activos externos, con personal o empresas colaboradoras. Un libro muy relevante sobre este posible cambio de paradigma que por lo menos abre la mente, digamos, a otras alternativas es el que es escrito por Salim Ismail, que es Organizaciones Exponenciales. Yo creo que es un referente en cuanto a paradigmas tanto de crecimiento exponencial, de cómo las compañías que tienen éxito, ahora hablábamos antes de Airbnb, por ejemplo, pero puede ser cualquiera que al fin y al cabo utilice plataformas de este tipo, como bueno, puede ser Uber. Uber, por ejemplo, desplaza millones de personas, no tiene absolutamente ningún vehículo propio. Sí. Pues es igual. ¿Esto cómo es posible? Pues es posible simplemente porque una persona que ponga a disposición su coche para su vehículo para desplazar a otra, pues simplemente con un simple teléfono móvil, pues se agrega como, digamos, ofertante de ese servicio y ya está, digamos, en esa red para poder ofrecer, digamos, el desplazamiento y estar dentro de la red para cualquier usuario que se quiera desplazar. Ahí la información es clave y los algoritmos también. Siempre me asombra de cómo es posible que cuando pidas un vehículo a través de Uber te diga primero, veas todos los que están alrededor y cuando ya te dice quién va a venir, con el números de minutos precisos, te diga exactamente, si te dicen 7 minutos, que en 7 minutos va a estar, que claro, puedes parecer, bueno, vale, me ha dicho en 7 minutos, pues en 7 minutos. Sí, pero ahora son 7 minutos que tienes que tener en cuenta los semáforos, los cruces, el tráfico, la velocidad, y eso lo clave. Entonces, como vemos, utilización de información más algoritmos son, yo creo, la clave para aportar valor en cualquier compañía. Y este libro que he comentado antes, pues habla de estos temas que, bueno, pues quizás para una pyme pueda parecer, oye, esto igual no es para mí, pero yo creo que hay muchos conceptos que merece la pena ser por lo menos analizados y tenidos en cuenta para agregar alguna alternativa o algún elemento innovador a cualquier compañía. Pues muchas gracias, lo leeremos y nada, José Alberto, espero que la próxima vez que hablemos pues pueda ser con un café de por medio o con una comida allí en Salamanca o aquí en Madrid y darte de nuevo las gracias y espero que todo siga igual de bien. Muchísimas gracias a ti, Ricardo, un placer siempre estar en tu compañía con este entorno. Como dices, mucho mejor a ver si nos podemos tomar un café, que yo creo que esto se echa de menos, yo creo, en todos, esta parte social que tenemos. Pero bueno, yo creo que en general lo estamos haciendo todos muy bien, aguantando este pequeño impasse y bueno, seguro que en poco tiempo volvemos a la normalidad y esto simplemente será para sacar lecciones aprendidas. Un placer, muchísimas gracias por contar conmigo, Ricardo. Hasta luego. Gracias, José Alberto. Chao.